Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Si te gusta lo que ves, dale like al video y compártelo. Ok, sí, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé qué hora estaremos ahorita en Caracas. Solo sé que estamos acá al frente de este micrófono trayéndoles un programa más de Letras y Sonidos, la tertulia literaria. El programa que se hace a través de la Herciana, Radio Tiuna 102.9 FM y a través de el audiovisual acá en Azrán, el hogar del emprendimiento. Así es, estamos hoy trabajando un poco acalorados porque verá Caracas está, señores, yo creo que la sensación es más o menos como en 39, 40 grados centígrados, la sensación calurosa que hace hoy en nuestra ciudad capital. Bueno, saludos desde Venezuela a aquellas personas que se conectan en otras partes del mundo. Siempre recordándote, madre, padre, representante, ese abrazo importante, necesario, ese abrazo que tienes que dar a tu hijo, a tu hija. Abrázalo en la mañana, en la tarde, en la noche, abrázala. Hazla sentir que son las personas más importantes como realmente lo son. Recuerda, lo hiciste con pasión, pero tienes que criarlo con mucho amor. Y bueno, hoy nos trae por acá dos grandes escritores latinoamericanos. Uno es peruano y el otro es venezolano. Y bueno, vamos a comenzar con el foráneo, ¿verdad? Como tiene que ser. Y luego continuaremos con el de la casa. Estamos hablando del señor César Vallejo. En este libro de la Biblioteca Popular para los Consejos Comunales, serie Las Artes y los Oficios. Fundación Editorial El Perro y la Rana, poemas escogidos de César Vallejo. Bueno, el señor César Vallejo nació en Perú en el año 1892 y murió en París en el año 1938. Dueño de una producción literaria variada y múltiple, fue uno de los poetas más importantes de la lengua castellana de todos los tiempos. Su fe política, su honradez intelectual y especialmente su invención poética lo convirtieron en un escritor central del idioma, bardo radical en la marginalidad. Su creación expresa de forma visceral la dificultad de vivir día a día. Nada es despreciable frente a sus ojos. Cada ser, pueblo, tristeza, esperanza o dolor dentro del mundo de su poesía adquiere una dimensión de mayor belleza y contundencia. Estos poemas escogidos reeditan su voz para que nadie se pierda la experiencia que suscita su lectura. Bueno, señor Vallejo, escritor peruano, tuvo una vida, digamos, económicamente muy precaria. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la literatura, algo que él casi que despreciaba en el sentido de que incluso decía que eso no se estudiaba, eso no se debía estudiar, que desdeñaba un poco de esa poesía, digamos, de academia. Luego, bueno, tenemos en su producción de todo un poco. Tenemos de ese poema popular donde se habla del pueblo, de la pobreza, y tiene también poesía muy madura, una poesía que supongo yo le llegó a través de sus viajes a Europa, donde se radicó ya a finales de su vida, estuvo allá en Francia, en París. Luego Vallejo fue un hombre muy franco en el hablar y decir las cosas. Ese es nuestro principal invitado literario la mañana, tarde, noche de hoy en su programa Letras y Sonidos. Dice, leyendo a César Vallejo, este es un prólogo realizado por un gran crítico de literatura,
prólogo bastante amplio del señor Julio Ortega. Dice que César Vallejo, nacido en Santiago Chuco, en Perú, en el año 1892, y como les dije, murió en París en el año 1938. Es uno de los mayores poetas modernos y también uno de los más difíciles. Pero su dificultad no proviene de que quisiera hablar para muy pocos, sino más bien de que trata de decir más para todos. No oculta su mensaje tras formas herméticas, sino que busca hacer que las palabras expresen más en la poesía que en la habla diaria. Ese mensaje, por lo mismo, nos reclama romper los moldes del lenguaje establecido, formal y convencional, y hacer de la comunicación un acto capaz de reorganizar nuestras experiencias del mundo. La poesía tendría que ser así un acto de comunicación más completo y más exigente, buscando nuevas respuestas para la experiencia, porque no se conforma con las explicaciones dadas. Para Vallejo, la poesía requiere ir más allá de las operaciones referenciales y representacionales del lenguaje. Otro tanto ocurre con la pintura de Picasso, cuando la figura es puesta en crisis y una nueva figuración busca ampliar nuestra mirada del mundo. Aunque Vallejo escribió uno de los libros más importantes de la vanguardia de los años 20, Trilce, 1922, siempre desconfió de los experimentos poéticos de las vanguardias europeas y de su fácil influencia en América Latina. Recordemos que en el modernismo la poesía latinoamericana estuvo signada por esos poetas europeos de la época, que eran los, por supuesto, según el momento, se creía que eran los más probos, ilustrados, etcétera, etcétera. Él rompe un poco con eso, sin embargo, también utiliza a estos poetas para engrandecer su acervo cultural y poético. Vallejo incluso llegó a escribir hostilmente del surrealismo y otros ismos. Gracias. Aquí me trajeron un rico café. Café venezolano, el mejor café del mundo. ¿Verdad que sí? Tiene un sabor exquisito. Bueno, a pesar de que su poesía tiene evidentes relaciones con la necesidad de romper los moldes tradicionales, y no solo lo de la expresión poética, pero ocurre que Vallejo era un poeta profundamente antiliterario. ¿Qué les parece? La literatura no era para él una actividad profesional, una especialidad más entre los discursos modernos, y mucho menos todavía una carrera pública. Cuando era muy joven tenía algunas ideas románticas sobre el lugar marginal del poeta, enemigo de la sociedad burguesa, cuya palabra se debía a la sinceridad. Luego debe haber creído que el poeta es un explorador que se arriesga en las fronteras del conocimiento, allí donde no hay explicaciones para el dolor, el absurdo, el tiempo, la muerte, y donde la palabra poética descubre el desamparo humano, desnudo y sin explicaciones. Bueno, parte de esa faceta de su vida donde, bueno, me imagino que estaba encontrándose con su sino y con su creación, su propia creación. Imagínense, desdeñó y no creía pues en la literatura como profesión. Entonces me imagino que la tomó como un pasatiempo tal vez, o como esa búsqueda espiritual que tenemos todos los seres humanos, y de ella se fue alimentando. De su primer libro, Los Heraldos Negros, del año 1918, Vallejo se planteó la poesía como una vía de conocimiento negativa. Conocer es poner en cuestión, dudar, no saber. En buena cuenta, conocer es rehusar las respuestas y soluciones ofrecidas por los distintos sistemas filosóficos, religiosos, ideológicos.
que explican las grandes incógnitas de la experiencia humana. El sufrimiento, la muerte, la ausencia, imagínense ustedes, la ausencia de Dios. Pero en lugar de recrear en el mero nihilismo escéptico, este poeta hizo de sus agonías y perplejidades la materia de su canto interrogante y se propuso recuperar al sujeto sin explicaciones, al hombre pobre, huérfano de la tradición, sujeto naciente de una vivencia latinoamericana que no se explica ya como parte del discurso humanista, del racionalismo ilustrado, de las promesas de la modernidad. Por eso puede decirse que frente al optimismo ante las conquistas de la modernidad expresado en la poesía modernista y novomundista, entre paréntesis, optimismo que nos viene por lo menos desde Andrés Bello y su versión de la agricultura en la zona tórrida. Su discurso, bueno, siempre fue ese, fue sencillo, diáfano, en búsqueda de lo espiritual, de lo interno, más que esa búsqueda de la belleza en la poesía, digamos la poesía académica, la poesía que pienso yo se debe estudiar, se debe ir conociendo poco a poco en la medida de las posibilidades que tenga cada quien, ¿sí? Dice en los poemas póstumos de Vallejo, reunidos en el año 1938 con el título de Poemas Humanos, demuestra que el sujeto del conocimiento habla aquí desde la ciudad y desde la historia, pero no con los discursos típicos de la hora, el surrealismo, la etnología, el primitivismo, sino con una habla que quiere ser sustancial, material, existencial y que al mismo tiempo tiene una compleja textura coloquial. En efecto, la poesía de Vallejo adquiere en estos años una extraordinaria ductilidad formal. Por un lado, utiliza recursos retóricos tradicionales como la oratoria sagrada y la retórica jurídica para crear unos textos que resuenan como documentos sobre la condición humana. Evalúa o enjuicia desde su poesía. Por otro lado, el habla misma está hecha con inteligencia, con ironía dramática y la emotividad reflexiva y la visión un tanto absurdista del mundo que el mundo produce, una dicción dialógica. Así, el coloquio no es mero diálogo urbano, sino el elaborado discurso de la cotidianidad. El recurso retórico más utilizado es la sinódoque, ya que el poema nombra por fragmento y en un sistema de asociaciones constructivas. Bueno, vemos entonces un Vallejo que comienza desde la negación de lo académico, que se va adentrando, va conociendo, me imagino, especulo pues en esto, va conociendo un poco más lo que es la poesía universal, va leyendo algunos autores clásicos, europeos, y va cambiando un poco de ese principio un tanto, digamos, de búsqueda a una poesía un poco más formal, ¿sí? Este personaje, bueno, es riquísimo, es enriquecedor y además es uno de esos poetas que requiere ser estudiado con mucha atención. César Vallejo, de verdad que nos deja un legado hermosísimo de poesía. Dice que el autor acá, el prologuista, que curiosamente se sabe poco sobre el nombre de César Vallejo. Algunos amigos de la etapa peruana y otros del periodo parisino lo han recordado en memorias y entrevistas, pero casi toda la documentación es anecdótica.
anecdótica y muchas veces superficial. Ni siquiera sabemos con exactitud el proceso de su pensamiento político. Era, claro, un hombre complejo, además de ser algo hermético. Por su correspondencia de la época sabemos de los apremios económicos que padeció, lo cual debe haberle causado un padecimiento recurrente. Pero tampoco parece cierta la imagen difundida de un Vallejo agónico perpetuo, cuyas miserias diarias, enfermedades y zozobras lo han convertido en una figura poética. Más bien era sobrio y lacónico, y a primera vista incluso reservado. Fue un hombre elegante, vibrante, pero también austero. Su vida ha recordado su sensibilidad, su capacidad de entrega. No en vano, hoy creemos que Vallejo es un artista paradigmático de la contemporaneidad latinoamericana, un artista que se debe enteramente al rigor y exigencias de su obra, pero que a la vez sostiene aquella en la honestidad y humanidad de la persona. Esta última parte, que hablar un poquitito más de lo que es la parte de su personalidad, dice el prologuista: así se cumple la poesía de Vallejo como una intensa aventura que en 20 años de compleja indagación rehace la historia moderna de la poesía desde su prisma hispánico. En ese sentido, no es menos radical que otras grandes aventuras literarias contemporáneas lo nombren y hasta lo comparen. Dice este autor que se cumple paralelamente y en coincidencia con el trabajo anti-idealista y crítico, como por ejemplo del poeta T.S. Eliot, por ejemplo, cuya Tierra Baldía de 1922 es también un desmontaje de la teórica poesía tradicional, pero un lugar del malestar psíquico que Eliot opone como perspectiva desencadenadora antisimbolista. Vallejo, menos escéptico y más trágico, propone una poética sin amparos literarios, más despojada de su cuestionamiento del edificio discursivo de la modernidad. Y en los años 30, en lugar de la épica del eco que practicaba Ezra Pound, cuya noción de lo histórico es cultural, Vallejo asume no una visión arcaizante, sino una más cotidiana, urgida de la necesidad de responder a la historia con la deidad y poderosa fibra del vivir y devenir. Bueno, de él vamos a estar compartiendo cuando vengamos de este primer corte musical. Vamos a hablar un poquito de su poesía, esa poesía vallejiana que podemos disfrutar en esta época de tantas cosas, donde incluso se está desarrollando una guerra en el mundo en la actualidad, y parece que otra está en Ciesne, en África. Por ahí se está dando también otra situación bastante compleja. Bueno, recuerda, estamos en Azrán, el hogar del emprendedor, donde gustosamente, si quieres que te asesoren, que quieres que te ayuden con un emprendimiento, no tienes más que conectarte con Radio Azrán. Así que no tienes excusa para no montarte en este tren del emprendimiento, que es hoy día, o parece ser, se perfila como la manera que vamos a conseguir salir de muchas cosas malas, ¿sí? Vamos entonces a este corte musical. Al regreso seguimos con mucho más de letras y sonidos. Seguimos en su programa Letras y Sonidos, la tertulia literaria, el programa que nos pone a voltear la vista hacia la literatura, hacia la poesía, hacia los libros,
recordándote también siempre, siempre que solo el conocimiento que dan los libros, esos hermosos libros, son los que nos hacen verdaderamente libres. Lo demás son cuentos que las personas se hacen, cuentos que nacen de la costumbre, de la cultura, de la crianza, etcétera, etcétera. Bueno, leyendo a Vallejo uno interroga su propia relación con el lenguaje y uno mide sus desmanes y expectativas con relación al arte y la cultura. No podríamos simplemente leerlo como un mensaje que se consume y descifrado, se clasifica y abandona. La obra poética de Vallejo, como la de algunos poetas de esta lengua, no se resigna a su lugar en las bibliotecas y en la literatura. El lugar que ocupa es uno de zozobra, exigencia y urgencia. No forma parte del archivo de la cultura procesada y, más bien, sale de los archivos y apunta hacia un espacio no cartográfico donde nos cita a poner en duda los sistemas dados. Está hecha precisamente con los restos de los archivos de Occidente, con el lenguaje ardido de la historia de la modernidad en español, latinoamericana e ibérica, y desde ese archivo en llamas, donde se queman los textos de la civilización dominante y etnocéntrica. Nos anuncia que somos una parte con la letra y con la ley escrita, y parte del habla con la cual rehacer un mundo reescrito en unos papeles, en este conocimiento hispánico de la humanidad. Y esa es la última paradoja de la lección vallejana, un lenguaje de la conciencia y la orfandad. Termina siendo una poderosa reafirmación histórica y cultural. Este prólogo, gran prólogo, hermoso prólogo, lo escribió el señor Julio Ortega. Y bueno, acá tenemos algunos de esos hermosos poemas legados por José Vallejo para la posteridad. Los heraldos negros. Hay golpes en la vida tan fuerte. No sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa, como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Los heraldos negros, hermoso poema, uno de los más citados siempre cuando se trata de revisar la poesía del señor César Vallejos, este insigne peruano, ausente, la mañana en que me vaya más lejos de lo lejos, al misterio como siguiendo inevitable raya. Tus pies resbalarán al cementerio, ausente, la mañana en que la playa del mar de sombra y del callado imperio, como un pajarito lúgubre, me vaya. Será el blanco panteón tu cautiverio, se habrá hecho la noche en tus miradas, y sufrirás, y tomarás entonces penitentes blancuras laceradas, ausente, y en tus propios sufrimientos ha de cruzar entre un llorar de bronces una
jauría de remordimientos. ¡Wow! Profundo, profundo y hermoso el misterio de la ausencia de la muerte. Me imagino, no sé, hemos conversado varios compañeros y compañeras acerca de esta poesía y de verdad que lo pone a pensar a uno en esas cosas que a veces nos negamos siquiera a nombrarla, como es la muerte, ¿no? Pero Vallejo le escribió a todo, ¿verdad que sí? Le escribió como los buenos poetas. La araña. Es una araña enorme que ya no anda, una araña incolora, cuyo cuerpo, una cabeza y un abdomen sangra. Hoy la he visto de cerca y con qué esfuerzo hacía todos los flancos, sus pies innumerables alargaba. Y he pasado en sus ojos invisibles los pilotos falaces de la araña. Es una araña que temblaba fija en un filo de piedra, el abdomen a un lado y al otro la cabeza. Con tantos pies la pobre y aún no puede revolverse. Y al verla atónita en tal trance, hoy me ha dado qué pena esa viajera. Es una araña enorme a quien impide el abdomen seguir a la cabeza, y he pensado en los ojos y en los pies numerosos, y ha dado qué pena esa viajera. ¡Guau! ¡Qué bonito, qué bonito! Qué bonito esta poesía del señor César Vallejo. De verdad que es recomendable que usted adquiera este libro además un momento que lo regalaron para los consejos comunales, letras, artes y oficios, Biblioteca Popular. Es de verdad una poesía bien lograda. Bueno, aquí en mis manos tengo otro de esos compendios obsequiados por el gobierno, señor Mario Benedetti, selección, poesía de amor hispanoamericanas, biblioteca familiar. Este también es un gran compendio de esa literatura a descubrir aquellos que no la han descubierto aún y revisar toda esa gran cantidad de poetas que han dejado para la posteridad cosas hermosas que compartir con el mundo entero. Quiero aprovechar para saludar en este momento a mis alumnos de la escuela Panchita Adrianza, allá en Los Cármenes, en la parroquia Santa Rosalía, y también a mis alumnos de la escuela, esta escuela Pastora Landáez, en la cual estamos trabajando ahorita valores, eso que todos conocemos, pero que no se practican, y bueno, disfrutando mucho con estos niños que realmente están ávidos de conocimiento diferente al que le está mostrando las redes sociales, que lamentablemente, digo lamentablemente porque tiene esa cualidad, las redes sociales, de esa doble forma, esa doble manera de educar y de ayudar en la educación. Una muy positiva, cuando la investigación que se hace a través de la internet y las redes, la web, se hacen de manera adecuada. Otras muy malas cuando
los niños, niñas y adolescentes utilizan las redes sociales solo para ver cosas que muchas y muchos de ellos quizás no van a conseguir nunca. Las redes muestran una vida que lamentablemente no es real, no existe. Ropas, prendas de vestir, cosas que realmente la persona lo puede conseguir, claro que sí. Como le digo yo a los muchachos ayer en Proyecto de Vida, pero primero debes prepararte muy bien para que logres luego de ser un buen profesional todas esas cosas que tú quieres en la vida para ti, esas cosas materiales, porque ese es el problema. Nosotros buscamos las cosas materiales y dejamos las cosas más importantes, como por ejemplo lo espiritual y la familia. Bueno, en esas conversaciones, en esos talleres donde hay un compartir de ideas, de conocimientos, de anécdotas, disfruto mucho porque el niño de hoy es muy despierto, a pesar del calificativo de cristal y otras formas de calificar a las nuevas generaciones, y eso ha sido toda la vida, pues calificarlo. Hubo aquí una época que se dijo que hubo una generación boba, que una generación hippie, entre otras, ¿no? Hoy día se dice que los niños son de cristal, se quejan por todo, pero no buscan en muchos casos cómo hacer las cosas mejores. Ayer me sorprendió una niña, 11 años. Yo le dije que yo tenía 11 años en la radio y ella me dijo, ay señor, esa es toda mi vida, esa es la edad que yo tengo. Y ella relata que ha hablado con su mamá y le ha dicho que ella no quiere tener hijos nunca. Y habla de que quiere estudiar jurídico o abogacía, como se decía antes, y habla en términos jurídicos, o sea que la niña investiga. La felicité, por supuesto, y le dije que estaba muy bien encaminada, pero que por favor mantuviese una comunicación fluida con su mamá, con su papá, sobre las cosas que ella quiere, para que nunca vaya a tener ningún problema de tipo emocional, por el hecho de que a veces se plantean conseguir las cosas como muy rápido, ¿verdad? Entonces le dije que, bueno, que hermoso que tiene ese pensamiento, y que, bueno, es su cuerpo, es su persona, y que todos los demás deben respetar sus decisiones, ¿sí? Otra niña le dijo, no, pero es que tú estás muy pequeña todavía, tú no sabes. Y ella le dijo, no, yo estoy muy clara en lo que yo quiero, yo investigo. Yo me meto en internet y veo esta serie, veo la otra. Y mira, hermosísimo, hermosísimo de verdad. Más bien le recomendé a los otros que tratasen de hacer lo mismo, investiguen. Yo quiero ser médico. Ah, ¿qué tipo de médico? ¿Cuántos años estudia un médico? Etcétera, etcétera. ¿Qué hace un pediatra? ¿Qué hace un psicólogo? ¿Qué hace un psiquiatra? ¿Entiendes? Para que tú te ubiques bien y vayas de una vez perfilando ese perfil que quieres tener, esa profesión que te quieres hacer en la vida. Vamos a hacer un segundo corte musical y al regreso venimos con nuestro último invitado especial del día de hoy, un venezolano muy, 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 ya lo van a conocer, que no lo conozca. Él lo tildaron en un tiempo que era un anciano, que era muy viejo, que y lo otro, pero hasta muy entrado en edad, escribió cosas hermosas que hoy día la podemos disfrutar. Vamos entonces, recuerdan, Radio Arran, la voz del
emprendedor, y al regreso seguimos hablando un poquito más de estas cosas hermosas del día de hoy. Seguimos acá. Bueno, mira, una discusión un ratito aquí bien sabrosa con respecto a la tecnología digital, la inteligencia artificial. ¿Seremos desplazados los seres humanos realmente en cosas como la creatividad, como dice nuestro coordinador Aníbal Rodríguez? Se piensa que sí, pero yo tengo fe. Por supuesto, no lo vamos a ver nosotros, pero yo tengo fe que la humanidad se imponga ante toda esa situación, que no alcance el silicio para hacer tantos chips, que no alcance los componentes que llevan las computadoras, además del combustible que se gasta para poder salir al aire. Entonces, creo que en ese preciso momento, llegaremos nuevamente a la humanidad. Es difícil. O sea, uno piensa y ¿será que la computadora va a ser o la tecnología digital o artificial va a hacer mejores poemas que el señor César Vallejos, por ejemplo? No quisiera tener una ventanita para ver así el futuro y oye, poder decir, cónchale, no, tenemos esperanza, sí, eso llegó. Hay que adaptarse a los cambios, como dice el libro del señor Spencer, ¿quién se llevó mi queso? Y excelente libro, de verdad que sí. Estaba, además de una compañera que acá en Radio Asran, oye, le hizo un análisis bastante bueno y amplio. Ahorita lo estoy utilizando con los niños en la escuela también, y resulta que sí, que le consigues sentido a lo que está planteando el caballero Spencer allí, en ese pequeño libro. Un pequeño libro, ¿verdad? Que más que autoayuda, es una buena fábula. Bueno, estamos acostumbrados a la fotografía del poeta octogenario, apoltronado, con mirada de sabio y de abuelo severo y culto, con las facciones algo agotadas por la edad y por la acumulación de viajes y de libros. La mano surcada de venas grandes, oprimiendo ligeramente la pierna izquierda, siempre de traje oscuro, con su corbata negra y su bastón enfrente, como si la empuñadura fuese el volante o la palanca de velocidad en su vehículo indefinidamente detenido, parado, estacionado. Esa fue la postura que eligió don Fernando. Esa fue la imagen que retrató Vasco Sinetar. Se trata del señor Fernando Paz Castillo. Así fue retratado y así lo vemos en los libros a este gran venezolano Fernando Paz Castillo. De Fernando Paz Castillo no vamos a adentrarnos mucho porque lamentablemente mi compañero Guillermo Uzcategui, el profesor Guillermo, estuvo un poco quebrantado con la gripe y no pudo venir el día de hoy. Y él quería tocar ese tema porque le apasiona bastante este autor venezolano. Y yo le dejé entonces, y solo voy a hablar de uno de sus mejores poemas, larguísimo poema de Paz Castillo. Un muro en la tarde y en la hora una línea blanca indefinida sobre el campo verde y bajo el cielo. Un pájaro en hoja y viento ha puesto su canción más bella sobre el muro.
enlutado de su propia existencia, detenida entre su breve sombra y su destino, un samuro, bello por la distancia y por el vuelo, infunde angustia en el alma profeta, una fría angustia, cuando certero, como vencida flecha oscura, flecha que aún conserva su impulso inicial, cae tras el muro. La vida es una constante y hermosa destrucción. Vivir es hacer daño. Pero el muro, el silencioso y blanco muro, parece que nos dice: hasta aquí llegan tus ojos, menos agudo que tu instinto. Yo separo tu vida de otras vidas pequeñas, pero grandes, cuando el ocaso, el oro insinuante del ocaso, llega. ¿Acaso tras del muro, tan alto y deseoso, como pequeño a la esperanza, no exista más que ya lo visto en el camino, junto a la vida y la muerte, la tregua y el dolor, la sombra de Dios indiferente? Dios muro, frente a recuerdos y visiones, está solo, íntimamente solo en nuestros ojos, y en el menudo nombre que lo ata a las cosas, a la seda del canto del canario fraterno, a la noche que vuela en el samuro fúnebre, pulido estuche de cosas ayer bellas o tristes, que harán de serlo nuevamente del lado acá del muro, con el temor reciente de volver al origen. Morir. Pero si nada hay más bello en su hora frente al muro que los serenos ojos de los moribundos, anegados por su propio silencio, perdido ya por entre frescas espigas encontradas, el temor de morir y de haber vivido como hombre entre hombres que apenas oscurecidos de su existencia los comprendieron. Entonces el muro parece allanarse entre el olvidado rencor y la esperanza, el súbito camino, no límite de sombra y canto, ante un nuevo Dios que nos aguanta, que nos aguarda, que no conocemos, a pesar de que marcha en nuestra huella, que nos llega de lejos, del lado de la luz, y que vamos dejando en el camino como algo que no es tierra, atado, sin embargo, a nuestros pies. El muro, en la tarde, entre la hierba, el canto y el fúnebre vuelo, presencia del dolor de vivir y no morir, consuelo de volver, en tierra y oro, con la inquietud de haber sido, polvo y oro que regresa eternamente como la muerte cotidiana, bajo el granado trigal de la noche insomne, rumorosa de viento alto y de luceros. El sediento corazón siente leticia, el corazón, y las queridas tímidas palabras huelen, como el muro, en la tarde a cielo y tierra confundidos, cuando el morir es cosa nuestra, y como nuestro lo queremos pudoroso, en silencio, sin violencias, mientras los otros temen aún distantes la sensitiva soledad naciente para el hombre, no humano y su destino confuso. Porque no hay muerte sino vida, del lado allá del canto, del lado allá del vuelo, del lado allá del tiempo. Vaga intuición de perdurar frente a la muerte ambicionada y oscura, porque la muerte, imagen de nosotros y criatura nuestra, es distinta a la no vida, que jamás ha existido, que ya el verbo de Dios que todo lo ha dispuesto, en la conciencia del hombre no pudo crear la muerte sin morir él, y su callada nostalgia de pensar y sufrir humanas formas. El muro en la tarde, atardecido en nuestra tarde, apenas una línea blanca junto al campo y junto al cielo, misteriosa cruz que solo muestra su brazo horizontal, unida por la oscura raíz a la tierra misma de su origen confuso y al cielo de la fuga, por el canto y el ala. La noche impasible del samuro y el camino de oro del canario hacia el ocaso. El muro,
Cuánto siento y me pesa su silencio en mi tarde, en la tarde del musgo y la oración y el regreso. Solo sé que hay un muro bello en su escalada, soledad de cielo y tiempo, y todo junto a él es un milagro. Solo temo en la tarde, en mi tarde de oro, por el sol que agoniza y por algo que no es el sol, que también agoniza en mi conciencia, desamparada a veces y a veces confundida de sorpresas. Solo temo haber visto algo, lo mismo, el campo, el césped, la misma rosa sensual que recuerda los labios y el mismo lirio exagüe que vigilaba la muerte. Y solo siento frente a Dios y su destino haber pasado alguna vez el muro y su callada espesa sombra del lado allá del tiempo. Fernando Paz Castillo, Caracas, Venezuela, 1893-1981. Poeta, crítico literario, diplomático, educador. Es considerado uno de los principales representantes de la generación del 1918, además de miembro fundador del Círculo de Bellas Artes. Su primer libro se titula La voz de los Cuatro Vientos, del año 1931. En 1959 se retira del servicio exterior y vive de forma definitiva en Caracas. Aprovecha ese tiempo para colaborar en periódicos y revistas literarias. Escribe numerosos y densos prólogos. También publica libros de poesía y de crítica literaria. Ingresa como individuo de número en la Academia Venezolana de la Lengua en el año 1965 y recibe el Premio Nacional de Literatura en el año 1967. Bueno, este caballero, Fernando Paz Castillo, fue nuestro segundo invitado especial, invitado literario de este programa de letras y sonidos del día de hoy. Esperando que haya sido de su agrado, porque de verdad, nosotros lo único que deseamos y esperamos es que usted, al igual que nosotros, nos enamoremos de los bellos libros, de estos que se pueden palpar, de estos que se pueden tocar, oler, de estos que se pueden rayar, de estos que podemos cargar para todos lados y que además están prestos, ¿sí? Están prestos en todo momento a hacernos la vida más feliz y por supuesto a tener conocimientos, que es lo más importante de los libros, recordándole siempre que solo el conocimiento nos hace libres de verdad. Ese conocimiento que viene dentro de cada uno de estos hermosos libros que compartimos semana a semana con ustedes a través de Radio Tiuna 102.9 FM, La Herciana, y también a través de Radio Asran. Esto acá es video, esto acá es vernos de frente y poderles hablar y decirles: lee todo lo que pase por tus ojos. Bueno, estuvimos laborando el día de hoy para ustedes muy gustosamente. En la dirección general, el señor Hilario Ruiz Lazo. En la coordinación técnica, el señor Aníbal. Aníbal, ahora va a cambiar el apellido Aníbal. ¿Qué tal? Como no está Alcalá, el amigo Alcalá, ahora va a cambiar Aníbal Rodríguez, su apellido. Bueno, de verdad, ha sido un gran placer para nosotros. Comunícate con nosotros. ¿Te gustó? Dale ahí a la campanita. Observa los programas, son buenísimos todos. Mira, yo he dedicado horas a ver mucho la programación de Asran, y sobre todo cuando uno ve esos jóvenes con esas ilusiones tan grandes, con conocimiento de lo que están haciendo, uno dice: oye, vale la pena de verdad, y le provoca hacerlo cada día mejor, ¿sí?
Bueno, se les quiere, se les respeta, será hasta una próxima oportunidad. Recuerden, leer todo y todo lo que pase por sus ojos. Ya que te gustó el programa, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. También puedes visitarnos por asranhogardeemprendedores.com y allí vas a poder ver toda la programación que tenemos para ti.